Ahí donde está, levanten sus manos y démosle gracias al Señor. Nos has dado vida, Señor, para estar aquí, conociéndote, aprendiendo más de ti, Señor. Genera en nosotros una hambre por el conocerte cada día más y más. Que haya en nosotros esa hambre de Dios en nuestras vidas, por conocer la excelencia y el poder de Cristo el Señor. Que haya la excelencia en el conocer a Cristo el Señor. Padre, glorifícate. Que nosotros cada día nazca y crezca ese anhelo, ese deseo, esa urgencia por conocerte cada día más y más a ti. Entender que la vida eterna es conocer al Padre, al Hijo. En eso consiste la vida eterna. Y nosotros vivimos esa vida eterna, ya que hemos entendido que hemos vivido con Cristo antes de la fundación del mundo y seguiremos viviendo con Él en la eternidad. Por eso, Señor, gracias, tenemos esa vida eterna en nuestras vidas y por eso te damos gracias, Señor, y que esa vida que sea la que tú gobiernes en nuestras vidas cada día, Señor, que tu reino se establezca, el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo se establezca en nuestras vidas, para que podamos entender la razón por la cual estamos aquí en este mundo, en esta tierra. Y no es otra sino, Señor, que darte a conocer a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ayúdanos a entender, Señor, y a comprender la razón por la cual estamos acá. Que seamos una nación, ese pueblo de Dios, esa iglesia consciente, conocedora, sabedora de lo que tú anhelas y deseas hacer en esta tierra, Señor, a través de tu iglesia, que somos nosotros, tu cuerpo que somos nosotros. Muchas gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Agradecidos a Dios, porque tú sigues confiando en nosotros. Tú crees en el hombre y por eso el hombre aún permanece, aún aquellos que para nosotros, Señor, son un estorbo para ti, esperas que ellos procedan al arrepentimiento y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la cual tú nos has trasladado, Señor, de las tinieblas a la luz admirable. Nos has trasladado de la muerte a la vida, resucitándonos juntamente con Cristo. El Señor. Te honramos y te alabamos de todo corazón, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Tomen asiento, gracias y paz a todos los hermanos que están conectándose a través del internet. Bienvenidos, bienvenidas todas. Estamos hablando de que la iglesia es esa nación, ese pueblo de Dios consciente. En el libro de los Efesios, capítulo 5, el apóstol Pablo dice desde el versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, y la luz es Cristo, el Señor, dice, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre, dice claramente, levántate de entre los muertos. Y estamos hablando de que el mundo, recuerden, el mundo versus Cristo. Es decir, el mundo está muerto. Y los que tenemos a Cristo, vivimos en Cristo, tenemos vida. La muerte y la vida. Es decir, estamos hablando también de los escenarios. ¿Qué escenarios nosotros miramos? ¿En qué escenario nosotros nos movemos? Si nosotros, lastimosamente, la iglesia, que hablo de los miembros del cuerpo de Cristo, los creyentes, ¿cómo miran el mundo? ¿Cómo ven el mundo? Lastimosamente, para muchos creyentes, lo que vemos en el mundo es algo maravilloso. Es decir, nos acostumbramos tanto al mundo y llamamos que en el mundo todo está bien. Porque hay policías en las calles, porque hay buenas leyes posiblemente en las naciones, porque la gente tiene que comer posiblemente, tiene que vestir, tiene educación, entonces llamamos que el mundo está bien. Y que está mal porque vivimos tal vez con un gobierno déspota, no hay mucha vigilancia, hay mucho delincuencia, entonces vivimos más o menos. Entonces, ¿cómo percibimos nosotros, los creyentes, al mundo? Cuando todo lo que hacen los no creyentes aparentemente está bien, o no hacen daño, creemos. Bueno, con tal de que no nos haga daño, con tal de que eso no es ofensivo, con tal de que eso no es tan malo, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo vemos nosotros al mundo? De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, el mundo, que es todo un sistema que nos gobierna, en el que vivimos, el mundo está muerto. Entonces, cuando los creyentes ven un mundo que no es tan malo, sino que está bueno porque no me hace daño, creemos que está bien. Entonces estamos viviendo entre los muertos. Si nosotros no vemos que tenemos a Cristo, se supone, no vemos a un mundo que está muerto, estamos muertos. Porque solamente los hijos de Dios ven al mundo muerto. Es decir, ¿qué es el mundo? Los que no tienen, dice, no tienen a Dios, lo que era nuestro Señor Jesucristo,
no le ven a Dios, no le conocen, aun cuando el mundo o las personas digan o no digan que son ateos, porque pensamos que solamente los ateos son los que no tienen a Dios, sino todos aquellos que se oponen o resisten a Dios. Y hay muchos creyentes que se oponen o resisten a Dios también. No solamente son los no creyentes, sino aún los creyentes. Hablamos nosotros de obstáculos, hablamos nosotros de fortaleza. Recuerden, un pensamiento en cada uno de nosotros podemos generar con un pensamiento muros. Y en esos muros podemos poner muchos obstáculos. Nosotros mismos podemos tener obstáculos, ya que el enemigo nuestro no es el que está al lado nuestro o alrededor nuestro, sino que somos nosotros mismos, aún con nuestros pensamientos que pueden ser fortalezas. Entonces, es primordial determinar los escenarios. ¿Qué escenario estamos viviendo? ¿En qué escenario? Juan capítulo 17 se nos habla de que estamos en el mundo, en este estado, pero no somos del mundo. Es decir, somos una nación consciente. El mundo está inconsciente. Hay muchos creyentes que están inconscientes porque viven tan cómodos acá, porque aparentemente les va bien, no tienen ningún problema, tienen todo acomodado, están felices en las congregaciones, pero el mundo está desangrándose. El mundo está muerto. Y lastimosamente no ven a un mundo, no ven a un cementerio, entonces no se pueden movilizar. La movilización de las personas o de los creyentes no es producto de un hombre o de un ministerio o de un pastor que esté siempre movilizándoles y movilizándoles y movilizando, hace la obra. La movilización depende de cuánto la persona conoce a Cristo. Porque es solamente Cristo, a través del Espíritu Santo de Dios, quien puede movilizar a las personas. Si esperamos que nos movilicen una persona, vamos a quedar o a salir defraudados, desanimados, porque no todos quieren movilizarse. Lo hacen tal vez por obligación, y eso tarde que temprano. Nada por obligación funciona. Nada, absolutamente nada. Entonces, si no conocemos a Cristo el Señor, si no conocemos la excelencia del conocimiento, como habla el apóstol Pablo, si usted me acompaña en el libro de Filipenses capítulo 3, Pablo, el apóstol, en el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Ojo, dice acá una palabra, excelencia. La palabra excelencia viene con la palabra perfección. Y dice la excelencia del conocimiento, escucha, no de la Biblia. Dice el apóstol, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces habla de una excelencia. Del conocimiento.
No dice que más o menos le conozcamos al Señor, o más o menos sabemos algo de los versículos bíblicos, o más o menos sabemos algo de la Biblia, sino excelencia. A veces hablamos nosotros de que todo hay que hacerlo con excelencia, pero no le conocemos al excelente, de los excelentes, que es Cristo el Señor. Y entonces creemos que haciendo cosas como salga, muchos dicen, bueno, como salga, con tal que es para el Señor, como salga. Pero cuando hablamos de excelencia, hablamos de lo mejor, de la mejor calidad. Y para hacer la mejor calidad hay que conocer. Y la excelencia tiene que ver con perfeccionamiento. La excelencia del conocimiento dice aquí claramente de Cristo Jesús. Y claro, para conocerle se necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo tú crees que necesitas tomar para conocer a Dios? Ese es el punto. Entonces mucha gente cree que un tiempito, un día es suficiente, porque pensamos que hay que darle por lo menos un día al Señor. No, todos los días, si no quiere solamente un día, si no quiere toda tu vida, las 24 horas, los 7 días de la semana. No es un tiempito nada más, o un día nada más, dedicando al Señor, como muchos religiosos tienen, aún los evangélicos, que creen que tienen solamente un día para darle al Señor, un día para conocer al Señor y el resto de la semana. Eso explica el mundo que tenemos y la vida que tenemos. Si nosotros no vemos el mundo, muertos, el cementerio, nada nos movilizará. Porque el mundo nos ha tenido atrapados, nos agarra, nos amarra y vivimos conformes. Entonces, nos preguntamos si queremos estar bien, estamos bien. Y si no queremos estar bien, también. Total, todo está bien. Entonces, el problema no es una doctrina. Es que solamente los domingos hay que reunirse, es que solamente los domingos hay que escuchar el sermón, el mensaje. El problema es lo que el Evangelio, que es Cristo. Evangelio, recuerde, es la buena noticia, es Cristo mismo. Entonces, el Evangelio es lo que produce en nuestra vida. Todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días a la semana. Eso es el Evangelio, lo que Cristo produce en nosotros. ¿Y qué produce el Señor en nosotros? Vida. Nosotros hemos salido de la muerte a la vida. Es decir, el mundo está muerto y tiene que pasar la vida. ¿Quién nos va a hacer si nosotros no vemos a los muertos? Y vemos todos que está bien. El mundo está bien, depende de dónde vivamos, ¿no es cierto? Si decimos que vivimos en los países del primer mundo, todo está bien. Si decimos que vivimos en los países como por ejemplo Cuba, o por ejemplo, perdón que tome el ejemplo, o Venezuela, decimos todo está mal. Pero nosotros estamos bien. O sea, muertos entre los muertos. Por eso Pablo habla, dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Jesús muchas veces dio la palabra y la gente era sanada a miles de kilómetros. ¿Recuerdan ustedes? El centurión se acerca a Jesús y dice, di la palabra solamente. Otras veces nuestro Señor Jesucristo decía, muy bien, yo quiero ir. Otras veces el Señor decía, yo quiero estar en ese lugar. Eran diferentes escenarios que nuestro Señor Jesucristo manejaba.
Entonces a Jesús nunca le podían decir si él era pro o en contra de estar en una casa, si estaba a favor o en contra de estar en la calle, si estaba a favor o en contra de estar con una familia. No era Jesús pro de nada. Jesús simplemente era una persona, ya hemos hablado, normal. No era un superhombre, era una persona normal. Ya vimos el ejemplo, ¿no? Algunas veces el Señor caminaba sobre las aguas, él no decía, no es que ahora voy a nadar. No, era un hombre normalito, una persona normal, era un hijo normal. Entonces estaba nuestro Señor en el escenario que Él se encontraba. Él sabía cuánto tiempo tenía que quedarse allí. Él sabía cuándo tenía que irse de ese lugar. Y ese manejo de escenarios espirituales es lo que hace que nuestra vida o nuestra estancia en la tierra sea más fructífera. Saber y manejar los escenarios. Si nosotros no sabemos manejar los escenarios, podemos ser tropiezos u obstáculos donde quiera que estemos. Entonces tenemos que saber qué escenarios tenemos que manejar y en qué escenarios tenemos que desenvolvernos. Por ejemplo, los que escogieron este tiempo, este lugar, es el mejor escenario. No hay mejor escenario que estar aprendiendo acerca del Señor Jesucristo. Algunos no están, otros no les interesa, está bien. Eso explica la vida que tienen y el mundo que tenemos. Entonces, el manejar los escenarios se va a tratar de la vida, de los tiempos que nosotros tengamos acá, sean largos o sean cortos. Es muy importante porque los escenarios van a determinar la vida, sea larga o corta, que tengamos. Si nosotros escogemos conocerle más al Señor, dice el apóstol Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo. Y mire lo que dice el Señor. Aún estimo todas las cosas, dice, como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo miraba el apóstol Pablo al mundo? Como basura, muertos. Él no veía en el mundo nada bueno, aunque nosotros podemos ver que es bueno, que no es tan malo, que no nos afecta, no nos hace daño. Entonces vivimos entre los muertos. El mundo, déjeme decirle, todo el mundo, cuando hablamos del mundo, hablamos de un sistema que gobierna en lo político, en lo económico, en lo religioso, fundamentalmente. Y luego viene lo demás, familiar, en lo social, etcétera, etcétera. Yo pregunto, lo que hacen nuestros familiares, aunque no conozcan al Señor, creemos que es bueno, que no nos afecta, que no es malo, pero están muertos si no conocen al Señor. Si no conocen al Señor, están muertos. Jesús dice, el mundo no me puede recibir porque no me conoce, no me oye, no me entiende. Están muertos. Aunque a nosotros no nos afecte, no nos haga daño, pero están muertos. ¿Y quién nos van al Señor?
Bueno, al muerto hay que resucitarlo. ¿Y cómo el hombre, el muerto, resucita? ¿Cómo tú resucitaste? La Biblia dice que estábamos muertos. ¿Cómo resucitamos? Alguien tuvo que hablarnos del Señor. Alguien tuvo que decirnos que Cristo es el Señor. Y hasta hoy en día, después de mucho tiempo que han pasado, seguimos aprendiendo del Señor. Pero recuerden que llevamos 20 siglos. Porque nunca se entendió que la excelencia o el perfeccionamiento viene a través del conocimiento. Entonces creímos que por hablar las historias de la Biblia le conocíamos al Señor. Creíamos que por hablar de Moisés ya le conocíamos al Señor. O hablar de algunos de los profetas ya era suficiente. No estoy diciendo que Moisés era malo o los profetas eran malos, no. Olvídense, no estoy diciendo eso, sino que más nos centramos en los personajes, en las historias, que del conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la gente cree conocer al Señor, pero no le conocen, están muertos. Porque si le conocieran, el mismo Espíritu Santo nos va a movilizar. Es Él quien nos moviliza, es Él el que tiene control sobre nuestras vidas. No es del pastor, no es el ministerio que tiene que empujarnos, que tiene que animarnos, que tiene que... Vamos a salir decepcionados. Es el Espíritu Santo, a través del conocimiento de Cristo, quien nos va a movilizar. Y esto se aplica en todas las cosas. Por ejemplo, si yo hablara de las ofrendas y que tengo que mencionarles y presionarles y decir tantas cosas, algún momento usted se va a cansar, o la gente del mundo se va a cansar porque piensan que ahí solamente piden dinero. Pero si es el Señor, es diferente, porque Él nos hace ver lo que es la verdad. Entonces la gente no va a ser manipulada, no va a ser ni motivada, no necesita nada porque le conocemos al Señor. Pero si no hay conocimiento del Señor, todo lo demás se puede tornar en manipulación. Y claro, hablábamos con alguien en estos días, las leyes del Señor siempre funcionarán, siempre. Por ejemplo, la ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que caer. Es una ley, funcionará. Si no haga usted la prueba, láncese el tercer piso a ver si usted permanece en las nubes. ¿Verdad? Que se va a estrellar. Entonces funciona con el que cree y con el que no cree. Funciona. Si un creyente se lanza al tercer piso y un no creyente también se lanza al tercer piso, los dos se estrellarán y posiblemente morirán. Funciona. Funciona la ley de la siembra y la cosecha. Funciona tanto el creyente como el no creyente. Funciona porque es una ley. El que siembra, cosecha. Siembra poco, cosechará poco. Siembra mucho, cosechará mucho. Es una ley, funciona. Por eso es que vemos a muchas personas que no son creyentes y que están bien acomodadas y les funciona la ley. Funciona. Porque es una ley. Entonces, si en los creyentes se habla de la ley, les va a funcionar. Si no siembran, no hay cosecha. Punto. Es una ley. Esto funciona tanto el creyente como el no creyente. Pero si es Cristo, Jesús dice, el que tiene a Cristo, aún su vida misma dará. Esa es la diferencia, porque Cristo está acá en el corazón. Entonces ya no se trata de si solamente es el diezmo, la ofrenda, es toda tu vida. Cuánta medida de Cristo hay. Por eso Pablo habla del poder, de la medida que hay. Den conforme a sus fuerzas. Cuánto Cristo hay en cada corazón. Entonces ya no se trata de ley, sino se trata de una vida, de una excelencia en el conocimiento. Entonces, cuanto mayor conocemos a Cristo,
es Cristo quien gobernará y nosotros quienes moriremos para el Señor. Si vivimos para el Señor, si morimos para el Señor y si vivimos también para el Señor. Entonces, ese manejo de esos escenarios espirituales es lo que hace nuestra estancia en la tierra y que nuestra estancia en la tierra sea más fructífera. Hay algunos que no experimentan esto y viven, así es, como venga el día, como le acontezca en el día, como le suceda en el día, y viven mal. El Evangelio eterno, recuerde, el Evangelio que es Cristo, y Cristo es el eterno Dios. Entonces, el Evangelio eterno o el Evangelio de Cristo pertenece a los escenarios espirituales. Claro, usted no puede ver si lo que está a su alrededor o los que están a nuestro alrededor tienen vida o no, a veces no sabemos, pero son ambientes espirituales en donde uno sabe por el Espíritu que también hay creyentes, y aún sabe por el Espíritu que no es solamente uno, sino que hay algún otro más que es creyente y que esos ambientes donde está la vida están seguros. Por ejemplo, recientemente alguien nos contó que por estar ellos en cierto lugar todos eran bendecidos. Claro, eso nos pasa a nosotros. Testificaba que en la institución donde yo trabajaba, por el solo hecho de estar algunos creyentes, y yo en particular también estaba ahí, éramos todos bendecidos. Y en el momento de salir, volvía todo a su normalidad. Es decir, no había tanta supuestamente bendición. Todo decaía, todo venía en declive. ¿Por qué? Porque el Evangelio eterno hace posible que nosotros entendamos los escenarios espirituales. Y generalmente algo espiritual no es algo que va a gustar a nuestra alma ni a nuestras emociones, ni tampoco le va a gustar a nuestro cuerpo. Claro, en vez de estar enseñando la palabra de Dios, en vez de estar en una reunión como estas, preferimos estar en casa, posiblemente cantando, posiblemente leyendo la Biblia, ¿no es cierto? Posiblemente nadie nos interrumpe porque estamos bien cómodos en nuestras casas. Y claro, el pretexto es, pero estamos leyendo la Biblia. Estamos también cantando. A veces cuando me pregunto, y hermano, ¿y usted? Bueno, dice, pero sí me quedé en la casa leyendo la Biblia. No sé si no sé. ¿No es cierto? Pero no están acá porque quizás dicen, bueno, muchos pretextos, viven lejos, está mucho frío, mucho calor, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente, algo espiritual no es algo que le va a gustar a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo. Queremos estar relajados. Entonces, son lugares a donde le gusta estar, sin duda. Esos lugares espirituales son lugares a donde nuestro espíritu le agrada estar. Compartía con alguien, decía, cuando trabajaba en una institución del Estado, la mayor parte del tiempo yo permanecía afuera de la institución que dentro de la institución. Entonces podía tomarme tiempo para asistir, ir a seminarios, a congresos, aquí en el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque esos eran los lugares que al espíritu le gustaba o le agradaba estar. Y Dios de alguna manera honraba eso. Entonces yo más tiempo pasaba afuera que adentro de una oficina. Por eso es que el Evangelio eterno, ¿dónde es que el Evangelio eterno usted en la Biblia lo puede encontrar más detallado, más
definido. Lea el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14:6, por ejemplo, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Aquí en Apocalipsis sale el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? El evangelio eterno es aquel que hace que tú gobiernes a través de Cristo en tu vida sobre tu nacimiento, por ejemplo. Y es aquel evangelio que hará para que a ti no te someta o no te asuste tu muerte. Dice, por ejemplo, el nacimiento y la muerte. Hay muchas veces que nuestro nacimiento o nuestro pasado aquí en la tierra creemos que eso es definitivo. Y el nacimiento que tú hayas tenido aquí en la tierra te puede gobernar toda la vida. Y estamos hablando de que antes que el mundo fuese, había una eternidad. Y en esa eternidad dice que tú y yo existíamos en Dios antes que el mundo fuese. Ese es nuestro verdadero pasado, no desde cuando nosotros nacimos. Entonces, cuando no entendemos esto, nuestro escenario de nacimiento, por ejemplo, puede gobernarnos. Bueno, es que yo vengo de una familia, ¿no es cierto?, en condiciones deplorables, y eso determinará nuestro futuro. Nadie en mi familia ni mi generación dice, sobresalió, así que yo mucho menos. Entonces se atan a un nacimiento que no es el pasado verdadero. Y siempre va a tener dominio o gobierno la muerte, temor a la muerte. ¿Cuántos tienen temor a la muerte? O sea, fueron gobernados por su nacimiento y siguen siendo gobernados por la muerte. ¿Cuántos tienen temor a la muerte? ¿Cuántos están gobernados por ese temor de que, ¿y si mañana mueren? No es cierto, claro, usted si mañana muere dice, ay, ¿ahora qué será de mis hijos? No, usted está preocupado por usted mismo, porque tiene temor a la muerte. Y Cristo en la cruz dice que venció al postrer enemigo, que era la muerte. Entonces, como es eterno, el evangelio que te hace ver en la tierra como una simple neblina. Estamos acá en esta tierra como una simple neblina es nuestra vida, que solamente producirá una luz eterna que Dios envió desde el cielo para que resplandezca en nuestras vidas la luz. Cristinita. Por eso, ese evangelio eterno está en el libro de Apocalipsis. Entonces, para entender cuál es el escenario de Apocalipsis, por ejemplo, hay que ir a Apocalipsis capítulo 1. Y en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor.
Para entender nosotros el Evangelio eterno, vaya al libro de Apocalipsis. Lea el Apocalipsis capítulo 1, donde Juan el apóstol dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. No dice el apóstol Juan que estaba en una reunión. No dice el apóstol Juan que estaba en una congregación. No dice el apóstol Juan que estaba orando. No dice el apóstol Juan que estaba ayunando. Es decir, no dice eso. El estar no tiene que ver con dónde estoy, dónde me encuentro, sino a dónde estoy. Si estoy acá con Cristo o estoy acá, viviendo en el mundo. ¿Dónde es que tú y yo nos encontramos? ¿Dónde estoy? Con minúscula. Entonces tú estás con minúscula o estamos con minúscula en esta calle y en la transversal. Ladrón de Guevara, y veremos para aquellos que nos quieren acompañar también. Entonces, estamos con minúscula en la Ladrón de Guevara, pero estamos en el Espíritu. ¿Dónde estamos? En el Espíritu. Y esto es muy importante. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que cuando nos unimos con Cristo o a Cristo, somos un espíritu. Con Él, con Cristo. Es decir, todo el tiempo somos espíritu. Sea que estemos aquí en este lugar, en la Ladrón de Guevara, en este auditorio, o sea que estemos en la China, o sea que estemos en la casa, o estemos en el trabajo, somos uno, espíritu con el Señor, todo el tiempo. Y esto es muy importante, porque creemos nosotros que el apóstol Juan estaba en el Espíritu porque estaba orando, estaba leyendo la Biblia. Bueno, en aquel entonces ni Biblia tenía. O estaba ayunando. Entonces creemos que el estar orando es estar en el Espíritu, que estar cantando salmos o himnos o coritos es estar en el Espíritu, y cuando terminamos dejamos de estar en el Espíritu. Eso es religiosismo y eso es no conocer a Cristo el Señor. Recuerde que estamos en el Espíritu porque tenemos a Cristo en nuestras vidas, porque nos hemos unido a Él. Eso es lo que dice el apóstol Juan en 1 Corintios 15, usted puede leerlo luego en casa. Entonces, si es así, si solamente estar orando o estar ayunando o estar leyendo la Biblia, hermanos, estamos, como alguien dijo, estamos fritos. Y somos unos religiosos más. Si por creer que estamos en este lugar o una congregación es estar en el Espíritu, somos unos religiosos más. Pero tu espíritu está en el Señor. Entonces, vamos a vivir en Él, en el Señor, y vamos entonces a trascender en el Señor. El Señor en nosotros hará posible que nos movilicemos
movilicemos. El Señor hará en nosotros ver la urgencia que hay a través del conocimiento. ¿Por qué es importante el conocimiento? Porque el conocer a Cristo hará que nos movilicemos. El no conocer a Cristo, esperamos siempre que alguien venga y nos motive, esperamos a alguien que siempre nos exija. Eso se va a cansar tarde que temprano. O usted se cansará, usted o el que motiva se cansará y saldrá defraudado. El que motiva, el que nos lleva a la movilización se llama Cristo cuando le conocemos. El amor de Cristo, que es Dios, nos movilizará a amar a los demás. Caso contrario, no nos movilizará nada ni nadie. Entonces, el que tiene orden de darte vida a ti, el que tiene orden de darte vida a ti, no es tu cuerpo. Lo que tiene orden de darte vida a ti no es tu alma. Lo que tiene la seguridad de cuánto tú vas a vivir es tu espíritu, que está unido al Espíritu de Dios. Es Él y solamente Él el que tiene control de cuánto tú vivirás. Y el Evangelio eterno no lo puedes recibir con tu cuerpo. El Evangelio eterno no lo puedes recibir por un estudio bíblico. El Evangelio eterno no lo puedes recibir porque digas, lo heredé de mis padres, de mis antepasados, por eso es que tengo vida eterna. Yo no sé si los creyentes saben por qué no puedes heredar salvación de tus padres o de tus antepasados, porque la salvación era antes de tus padres, salvo que tu padre sea Dios. Pero si tú crees que hereda la salvación por tus antepasados, estás muy equivocado. El mundo está equivocado. Salvo que tu antepasado ya lo hayas entendido, sea tu Padre, Dios. Y en Dios estábamos siempre salvos. Ese es el Evangelio eterno. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué escenario hoy te encuentras tú? ¿Cuál es tu escenario? Es una gran pregunta. ¿Cuál es tu escenario? ¿O estás en el mundo o estás en Cristo? Si estás en el mundo, estás muerto. Por eso la exhortación del apóstol Pablo es: levántate tú de entre los muertos. Despiértate. Sé consciente, no sigas siendo inconsciente, aunque digas que cantas, que lees la Biblia, que oras. Pero si no ves el cementerio, estás muerto. Si no ves un mundo que está muerto, perteneces a ese mundo. Levántate de entre los muertos para que te alumbre Cristo, la luz. Si nosotros decimos, o si yo digo, gracias hermanos, hemos terminado, y todos se van, la pregunta es, ¿qué se terminó? Algunos dicen, ¿no es cierto?, las expresiones cuando estamos en una reunión los domingos, o estaba tan linda la reunión, estaba tan hermosa la reunión, tan preciosa la reunión, todos lloraron, todos se alegraron. Eso es religión
pura. Es pura religión. Por eso es que cuando Jesús, nuestro Señor, hablaba, decía: ¿quién descendió del cielo? Sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y tengo que decirles que lo que viste de Jesús en la tierra era solamente una versión de un escenario. Y nuestro Señor Cristo explicó su realidad a través de Jesús. Pero Cristo nunca dejó de estar en el cielo. Nunca. Cristo nunca dejó de tener o dejar de tener comunión con Dios su Padre, con Jesucristo mismo y con su Espíritu. Siempre fue Cristo que estaba en el cielo y también estaba en la tierra. Nunca dejó el cielo, nunca. Siempre estuvo ahí. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Lo que yo oigo a mi Padre, eso les digo. Entonces, cuando tú y yo somos salvos, nos damos cuenta que nunca dejamos de estar en el cielo de Dios. Por eso es que los profetas decían: con amor eterno nos amó el Señor. Con amor eterno. Porque lo que perdió fue nuestra expresión terrenal, pero nunca se perdió el propósito de nuestro nacimiento, ni el propósito de nuestra formación, que era siempre estar con Cristo. Si hablamos nosotros de un evangelio eterno, y si hablamos de Cristo y entendemos que estuvimos siempre en la eternidad, este mundo no va a detener que nosotros continuemos con nuestra eternidad. Estar en el Espíritu es estar en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que siempre las circunstancias de la vida, los problemas de la vida, la crisis de la vida, nos encuentre en Cristo. No nos encuentre desanimados, desaprobados, decaídos, afligidos, estresados, preocupados, desanimados, sino que nos encuentre siempre en Cristo. ¿Saben por qué? Porque estamos en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu nos ayude a entender todas estas cosas, que genere en nosotros esa hambre por conocerte a ti, que haya excelencia en nosotros, excelencia en el conocimiento, que pongamos toda nuestra atención, todo nuestro anhelo y deseo por conocerte cada día más y más a ti. Que esa sea nuestra urgencia, porque la movilización de nuestras vidas va a depender de cuánto te conocemos, de cuánto hay la excelencia del conocimiento de Cristo, la medida del conocimiento. Y porque no hay mucha medida del conocimiento, la gente está como está y necesita que alguien lo motive, que alguien lo empuje, que alguien. Pero cuando estamos en el Espíritu, es tu Santo Espíritu, es Dios mismo quien hará en nosotros que nos movilicemos y te serviremos mejor. Te lo pedimos y rogamos en el Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Recordate, los días miércoles a las 6:30 estamos acá, los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno.